Pero una vez que una persona ya tiene formada su LLC, ¿qué sigue de ahí? ¿Qué pueden hacer con eso? Trabajarlo todo el año ya la compañía recurrente en el año que se creó y presentar las declaraciones correspondientes dependiendo del tipo de entidad. En este caso, si hablamos una LLC, si es un single member, se declara dentro de los impuestos personales, y si es multimember de 2 dueños a más, tiene su propia declaración, su propio formulario que hay que completar con el IRS, y ya todo ese proceso. Siempre recuerden que los procesos, tal cual como cuando nosotros presentamos nuestros taxes personales, siempre hay que ser de las compañías antes. En este caso, marzo 15 para compañías. Cuando dices mantenerla activa, ¿a qué te refieres? Que no nos cierran en el estado la compañía. La creamos en el 2025, todos los gastos de creación y apertura y actividad, como decir, ¿no? Es una compañía activa, recurrente, que está haciendo negocios en el estado. Durante el primer año está cubierto. Pasa al segundo año, pongamos Florida, que es hasta abril 30. Tenemos tiempo desde enero hasta abril para hacer los pagos del reporte anual. Hacer mis impuestos es aparte de lo que tú dijiste de que había que el reporte, de hacer el reporte anual. Sí. Es la misma cosa, ¿correcto? No, ya está separado. Okay, simplemente con el estado es mantenerla activa. Siempre el banco te va a pedir que tu compañía esté activa para que tú puedas mantener una cuenta bancaria. Si estamos hablando de bienes raíces, cuando uno presenta los documentos tanto de compra o de venta, ellos revisan con el estado que esté activa la compañía. Inclusive te piden un certificado adicional que se llama el Good Standing. Bienvenidos a otro episodio de Nelly Credit Podcast. Recuerden que este podcast no es solamente un podcast de educación financiera ni de bienes raíces. Es un espacio donde hablamos de temas que a ti realmente te importan, como es tu crecimiento personal, tu libertad financiera y cómo tomar las mejores decisiones para tu vida. Mi nombre es Nelly Reyes. Hoy tenemos una invitada muy especial que ya nos acompañó una vez antes, pero tenemos un tema o una continuación de tema buenísimo. Su nombre de ella es Leslie Saavedra y la vez pasada hablamos con ella sobre la creación o formación correcta de tu LLC. Hoy vamos a darte qué sigue de ahí. ¿Qué puedo hacer yo con la formación correcta de mi LLC? Es lo que vamos a hablar ahora. Leslie, te tenemos una vez más. Cuéntanos para la gente que no te conoce o que no te ha visto en el canal, ¿en qué te especializas? Hola Nelly, primeramente muchísimas gracias por darme este espacio tuyo, tu casa. Gracias a cada una de las personas que están atendiendo pues este podcast. Agradecidísima de estar nuevamente con ustedes y bueno, aquí parte de la experiencia de mi trabajo pues apoyando a la comunidad, ¿no? Y como te decía, para las personas que no te conocen, tienes 13 años de experiencia como tax professional, profesional, ¿cómo se dice en español? Profesional en impuestos. Profesional en impuestos. Apoyas a personas, dueños de negocios, small business o negocios ya más estructurados con la contabilidad. Cuéntanos un poquito de esa parte de lo que tú haces. Sí, para quienes están pues nuevos integrándose aquí, yo vivo en Miami, estoy en este negocio básicamente ya desde el 2015. Comencé pues no, como todo aprendiendo, trabajé para otras firmas y ya inicialmente yo desde hace 2 años empecé yo mi propia firma, mi propio negocio, emprendiendo pues no con esta pasión que es mía, con todo lo que es impuestos, con todo lo que es planificación, todo lo que conlleva una compañía en temas contables para poder pues hacer crecer y su negocio. Y bueno, y hoy vamos a hablar, la vez pasada en el podcast pasado hablamos de la manera correcta de formar tu LLC o ya sea otro tipo de corporación o lo que sea, pero nos enfocamos un poquito más en la formación de la LLC. Desde de registrarla, tener tu EIN, que es básicamente la identidad de tu compañía. Hablamos de lo que es el Operating Agreement y todo eso que conlleva hacer las cosas correctamente con la formación de la compañía, ¿verdad? Pero una vez que una persona ya tiene formada su LLC, ¿qué sigue de ahí? ¿Qué pueden hacer con eso? Bueno, ya dependiendo del negocio, ¿no? Ya el paso siguiente, las creamos, por ejemplo, en este año 2025, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que pagar? Esencialmente para temas de impuestos es trabajarlo todo el año ya la compañía recurrente en el año que se creó y presentar las declaraciones correspondientes dependiendo del tipo de entidad.
En este caso, si hablamos una LLC, si es un single member, se declara dentro de los impuestos personales, y si es multimember de 2 dueños a más, tiene su propia declaración, su propio formulario que hay que completar con el IRS, y ya todo ese proceso. Siempre recuerden que los procesos, tal cual como cuando nosotros presentamos nuestros taxes personales, siempre hay que ser de las compañías antes. En este caso, marzo 15 para compañías. Y otra cosa, otro de los puntos importantes es mantener activa la compañía con el Estado. El primer año de creación lo tenemos todo cubierto, pero a partir del segundo año, ¿qué es lo que pasa? Ya hice mis impuestos, ok, me olvido, ya no, yo ya registré en el Estado, no tengo nada que hacer nada más. No, hay que mantenerla activa. En este caso hay mucho lo que se llama el reporte anual o la no report, para que no te cierren la compañía. Tienen un tiempo, cada estado tiene fechas específicas para hacer los pagos correspondientes. Hay estados que se pagan los franchise tax, también hacer esos reportes correspondientes, dependiendo, ¿no? Cada estado tiene sus propias regulaciones que siempre hay que estar atentos, y hay algunos estados que son de manera anual, otros bienales cada 2 años. Simplemente con las personas con las que ustedes trabajen, con sus contadores, preparadores, con la persona, el profesional que le ayudó a aperturar la compañía, pueden seguir ahí en ese trato para no incurrir a que cierren la compañía o pagar fees adicionales por eso. Okay, so dijiste algo muy importante aquí. So, por ejemplo, en el primer año que se formó la LLC, cuando dices mantenerla activa, ¿a qué te refieres? Que no nos cierran en el estado la compañía. La Okay. creamos en el 2025, todos los gastos de creación y apertura y actividad, como decir, ¿no? Es una compañía activa, recurrente, que está haciendo negocios en el estado. Durante el primer año está cubierto. Pasa al segundo año, pongamos Florida, que es hasta abril 30. Tenemos tiempo desde enero hasta abril para hacer los pagos del reporte anual. Pasados de esas fechas de mayo 1, ya tienes un recargo adicional. Y en septiembre, si tú no pagaste con esos recargos adicionales más el pago del reporte, te cierra lo que se dice la disolución administrativa por el Estado. So, básicamente es por eso cuando vas al estado, por ejemplo, el otro día yo me metí a checar algo de mi compañía que necesitaba. Y ahí me mostró activo. So, en caso de que me hubiesen cancelado, pues diría inactive. Inactive, en muchos Ajá. casos inactive o administrative dissolution. Okay. So, cuando haces tus impuestos, por ejemplo, en el segundo año, si hago mis impuestos, un ejemplo, hacer mis impuestos es aparte de lo que tú dijiste de que había que el reporte, de hacer el reporte anual. Sí. So, es la misma cosa, ¿correcto? No, No. ya está separado. Okay, Simplemente con el estado es mantenerla activa. Siempre el banco te va a pedir que tu compañía esté activa para que tú puedas mantener una cuenta bancaria. Si estamos hablando en bienes raíces, cuando uno presenta los documentos tanto de compra o de venta, ellos revisan con el estado que esté activa la compañía. Inclusive te piden un certificado adicional que se llama el Good Standing, que estás cumpliendo con todas las leyes, o sea, de reportar. De repente, si tiene franchise tax, indica que cumpliste con todo eso. Entonces, eso quiere decir que tu compañía no tiene ni le debe absolutamente nada en el estado durante el año. Ahora, tú mencionaste en el podcast pasado, después de que terminábamos los pasos de la formación, el libro. ¿Cómo le llamas al libro? El libro corporativo. El libro corporativo. En ese libro corporativo, una persona que apenas registró su compañía puede llevar el registro básicamente de todas las transacciones que hace, dependiendo ya del negocio, ya sea de todos los pagos que recibe, de todos los trabajos. Exactamente. Dinos ahí, porque siento que esa parte entra en, ok, ya formé la compañía, ¿qué sigue? Ok, en realidad la parte del libro es como decir la parte fundamental en cuestiones de papeles, de cómo está formada la compañía. Los reportes anuales se van incluyendo ahí año a año para tener todo ese registro, y en la parte operativa del lado ya del negocio en sí, tanto ingresos y gastos, va para la parte contable. No necesariamente tiene que ver dentro del libro, por decirlo así, pero sí ya todo un registro de la parte contable de las compañías. Y mucho cuando nosotros iniciamos un negocio, no tomamos en cuenta la importancia de la contabilidad, de la parte financiera, de cómo tiene que estar hecha una compañía, ¿no? Porque decimos, bueno, pues yo agarro mi estado bancario, agarro mi lapicito y esto,
pero es más que eso. Uno tiene un profit and loss, que es un resultado de pérdidas y ganancias de la compañía, pero también tenemos un balance general, donde están todos los assets que pueda tener la compañía, si compramos propiedades, si compramos maquinaria, etcétera, si tengo un salón de belleza, compro muebles, etcétera. Todo eso tiene que ir registrado en otro reporte diferente de lo que es el profit and loss. Okay. Y el reporte de ganancias y pérdidas es algo que es bien importante porque cuando estás aplicando por crédito, te lo van a pedir. O sea que ya formaste la compañía y todo, pero tienes que tener un orden. Y muchas veces no sabemos exactamente qué, como que es muy overwhelming, como que ay, son muchas cosas. Y es más fácil no hacerlo, ¿no? Entonces es ahí donde entran los profesionales como tú, que puedes llevar primero educar de qué se necesita y por qué es necesario, ¿no? Y después de ahí, pues preparar esa documentación, tenerla siempre ahí lista. Ahora, yo sé que nosotros hablamos un poco de lo que es la planificación, ¿cómo le llamas tú? Como decimos. Ajá, tú ayudas a compañías con ese tema. Dinos un poquito de qué es eso, qué es ese servicio y por qué tú lo recomiendas que una persona lo haga. Es importante, y si nos vamos un poquito con lo que estamos hablando de la contabilidad, como que todo va en conjunto. Porque si yo tengo un registro contable en el cual cada 3 meses tengo un reporte y voy viendo cómo va mi negocio, entonces puedo hacer proyecciones de que mi negocio va a seguir creciendo. Sigamos al final del año, ya de repente gané, póngase, ¿no? $100,000 en el año y voy a tener que pagar impuestos sobre 100,000. Pero si yo tengo ya un plan estratégico, una planificación tributaria, con esos reportes de contabilidad que se ha tenido, puedo tener la mayor disponibilidad de poder usar esos recursos de planes estratégicos que puedan hacer de que yo al final del año pague menos impuestos, porque puedo tomar todas esas acciones que el mismo IRS te las ofrece. La idea del IRS es que no que las compañías estén pagando impuestos, sino que se beneficien de que todos esos planes que ellos puedan, todas esas estrategias que pueden dar, el mismo empresario, el mismo dueño de negocios pueda beneficiarse para poder hacer crecer, porque esa es la idea, de hacer crecer su negocio y no que termine y al final cierren en el año. Exacto. Algo muy importante que tú dijiste aquí es que en el plan bueno, yo le diría plan estratégico, tú le llamas plan tributario, pero en ese plan tú dijiste algo bien importante, que la compañía o la persona sepa qué beneficios tiene que el mismo IRS te da. Exacto. Porque, por ejemplo, escuchamos mucho que, por ejemplo, en el tema de bienes raíces, hay demasiados beneficios en bienes raíces cuando tú eres inversionista, cuando compras propiedades, haces flips, etcétera, ¿no? Hay muchos beneficios, pero ¿qué pasa? Y lo digo por experiencia, porque yo trabajé con una persona cuando yo apenas empecé y yo nunca tuve acceso a ningún beneficio porque yo no tenía conocimiento tampoco. Entonces, no todo el mundo, desafortunadamente, que sabe de impuestos, sabe cómo o sabe las estrategias que el mismo IRS creó Exacto. para los negocios. En este caso, yo hablando más específicamente de bienes raíces. Entonces, cuando tú le haces un plan estratégico a una persona, ya conoces los beneficios que ese negocio puede tener. Entonces, tú le dices a la persona, mira, este es tu tipo de negocio, en tu plan estratégico, estas son las deducciones que podemos trabajar. Exacto. Entonces, ya me das a mí herramientas para que yo tome ciertas acciones en el año para tener estos resultados. Exacto. Ya no voy a ciegas con mi negocio. Obviamente, ahí ya entra realmente cuánto dinero entró, si tuve trabajo, si no, pero es mejor cuando dicen que cuando no planeas para fallar. O sea, es mejor tener un plan y ajustar en la marcha a no tener plan. Tal cual como lo estás diciendo y como todo, no todos los negocios tienen que tener al final un propósito, ir en orden, como la acción esta, ¿no? Hay una lista grandísima, pero de las listas más cortas, si yo tengo una lista de 20, puedo usar cada año uno diferente. Entonces, por cada año yo me puedo ir ahorrando diferentes gastos. Uno por mencionarte como ejemplo, y él es lo que se llama el plan Agusta. Yo puedo rentarle, yo soy dueña de negocios, voy a tener mi meeting con mi personal,
Entonces, yo puedo rentarle mi casa mía a mi propio negocio de acuerdo en el mercado, siendo un estudio de mercado, cuánto podría rentarle. Entonces, ese gasto que yo le estoy generando a mi compañía, supuestamente debería ser un ingreso para mí reportarlo al IRS, pero el IRS me dice, al usar este tipo de plano, a la estrategia gusta, como se dice, un dueño de casa puede no reportar hasta 14 días de esa renta. Entonces, le generé un gasto que necesitaba mi compañía y yo generé un ingreso para mi persona, porque yo le estoy rentando mi propia casa a mi compañía para una reunión de negocios dentro del rubro que yo estoy teniendo dentro de mi negocio. Exacto. Y eso es algo completamente legal. Es completamente legal, obviamente hay que seguir algunos pasos correspondientes, Exacto. no es así ya a hacerlo y ya pues me envié el dinero, no, Claro. sino hay que tener ciertos pasos y requisitos para que se pueda funcionar y no sea auditable. Exacto. Y ahí es donde entra la planificación, el Exacto. plan estratégico o Correcto. tributario, como tú le llamas, Ujú. porque tú ya me dices a mí exactamente qué necesito hacer, cómo me voy a preparar. Entonces, me parece a mí, eso me parece genial, que del hecho de que también estemos hablando del tema, porque pienso que muchas veces no sabemos, ¿verdad? Y confiamos en la persona que nos hace los impuestos. ¿Por qué? Porque así debe de ser, ¿no? Sí, sí, claro. Pero es cuando tú tienes un poco de más información, como en este caso, la gente que va a ver este podcast, que va a saber, va a cuestionar. O si Sí, están haciendo sus impuestos con alguien, van a decir, bueno, me escuché que hay ciertas estrategias. ¿Qué estrategias aplican a mi negocio? ¿Qué exacto. puede hacer? Y si no te dice que hay ninguna estrategia, bueno, ve a otro lado. Ujú. No, Corre con Leslie o ve a otro lado, porque bueno, mencionamos en el podcast pasado que tú trabajas en todo el país, que eso es buenísimo. Mencionamos también que tú estás, por ejemplo, ahorita estamos aquí en Ohio, tú vives en Miami, Miami. pero tienes clientes directos de aquí de Ohio que tú Sí. les manejas todas sus propiedades, has visto desde que empezaron hasta el crecimiento que ahora tienen Ujú. y son un perfecto ejemplo de un plan estratégico que tú has hecho con ellos, ¿no? Correcto. Entonces, lo que quiero aquí que se lleve la gente que es bien importante que trabajen con una persona que realmente sepa, que conozca. No estoy diciendo que otra gente no sabe, simplemente es como todo. Hasta los prestamistas saben todo de los Sí, tipos de productos, pero se especializan en uno, ¿no? exacto. Yo conozco prestamistas que su fuerte es el DSCR loan, ¿verdad? Ujú. Pero tengo este otro prestamista que su fuerte es lo de residencial. Y saben de ambos, pero tu fuerte es uno, Ya. ¿verdad? Entonces, este mundo de los impuestos, de creación de compañías y todo, es lo mismo. El fuerte de una persona no es el fuerte de la otra. Correcto. Y aquí lo importante, lo menos en la profesión que yo tengo, es la actualización. Sobre todo en temas de impuestos, todos los años hay actualizaciones. Cada cambio de gobierno también hay actualizaciones, Mm, como esta que puede venir a lo que está dando el presidente Trump, no que no se pague taxes sobre los tips, que ya está firmado inclusive, ujú. sobre los pagos de horas extras. Entonces, el que no conoce y no se actualiza no va a saber cómo aplicarlo para el año siguiente en impuestos. Y va igual para todo lo del tema de negocios. ¿Qué beneficios yo como compañía puedo tener? Si yo trabajo, como te ponía en el ejemplo de la vez anterior, tengo mi compañía o por decirlo, compañía de uñas, yo soy misma dueña de eso, tengo mi casita en donde yo le hago las uñas pues a mis clientes, pero no tengo formada una compañía. Ujú. Entonces, si yo no tengo una compañía formal, ¿cómo puedo hacer para reducir todo ese tema de impuestos? No tengo manera. En cambio, tenerlo sobre una LLC, sobre cualquier otro tipo de compañía, te da ese beneficio que te está diciendo la IRS, mira, tú puedes tomar esto, porque tienes formado en una compañía. Entonces, Ujú. hay varias cosas que uno podría tomar en cuenta, qué beneficios a futuro, no solamente mirarlo por el lado del gasto que tengo que pagar por hacer taxes adicionales, que tengo que pagar al Estado, Ujú. sino mirarlo, bueno, cuáles son todos los otros buenos beneficios que voy a tener ahora que tengo una compañía formada. Exacto. Me encanta eso. Me encanta, me encanta. Por eso eres la pro. Siempre vamos, a mí me gusta hacer, siempre yo digo, inclusive en la comunidad o cuando hablo con algunos de mis clientes, uno no se sabe de todo. Mm, Conforme vamos teniendo algunos casos es que vamos aprendiendo. aprendiendo, vamos buscando, porque siempre la idea es buscar y tratar de mejorar lo que ya el cliente pasó o no lo tuvo o mejorarlo para el próximo año. Entonces, a Exacto. lo menos mi posición siempre ha sido modo alumna.
Ujú. Siempre sigo aprendiendo. Todos estos días he tenido ahí un seminario que me encanta ir mucho a seminarios, me gusta mucho aprender porque es como decir, cuando uno lee el libro de Padre Rico, Padre Pobre, lo leí una vez, dos veces, tres veces, cada vez que uno lo Aprendes lee, algo. aprendes algo diferente, aprendes Ujú. algo que vas aplicándolo porque ya el paso uno, paso dos, ya lo aplicaste. Mira que me salté de este paso tres, lo voy a aplicar y te va resultando y así vuelves a leerlo y pasa. Eso que dices, eso es súper, súper cierto, y me encanta cómo hiciste esa analogía, porque a mí me pasa igual con crédito. Mm, Con cada cliente que yo tengo una situación o cada cliente que viene a mí con una pregunta quizá de un tema que yo no sabía. Entonces ya vas aprendiendo, te vas, especializando, vas aumentando tu conocimiento, pero también sí, tu capacidad para ayudar a más gente, para llegar a más gente, ¿verdad? Y lo que dijiste del libro es bien cierto, porque yo he leído libros donde yo dije: "¿A poco yo leí esto? Yo no me acordaba", sí, porque también tú estás, conforme vas, siempre digo que expandiendo, cambiando, creciendo, tú exacto, también tu conciencia recibe la información diferente. exacto. Es como cuando te enseñan algo y no te entró, pero te lo enseñan en otro año diferente, pero tu conciencia ya está más despierta, tomas la información, lo recibes, Lo ¿no? recibes, tal So, cual. me encanta eso que siempre te estás actualizando, y eso que dijiste sobre especialmente las leyes y todo lo que cambia es bien importante, porque igual yo lo aplico con crédito también. Ujú. Las leyes de consumidor cambian constantemente. Por ejemplo, a nosotros los abogados a veces cada 3 meses nos dicen: "No, esta ley cambió, se va a aplicar de tal manera". Entonces, eso también es muy importante, que uno siga invirtiendo en En actualizarse, en seguir aprendiendo. en educarnos, sí, Exacto. Y al final del día es un beneficio para uno, sí, pero podemos ayudar a más personas. sí. Podemos seguir añadiendo valor, como yo siempre digo. Ta Am, Ahora, para una persona, por ejemplo, regresando un poquito a lo que es la planificación estratégica, me ajá. encanta. Ya tengo pensadas unas cuantas personas que te voy a referir. Eh, en ese tema, si tú podrías, por ejemplo, si tú trabajar con una persona que empieza de cero, como tú, vamos al ejemplo que decías de la persona que hace uñas, Ujú. ¿ok? Que ella quiera registrar todo, hacerlo todo correctamente, tú la puedes llevar de la mano desde empezar ese proceso hasta hacer su plan estratégico. Sí, conforme vayamos viendo cuál es el proceso, cuántos son sus ingresos a nivel em, de negocios, entonces es que podríamos armar o ir trabajando en eso, ¿no? O uno puede encontrar información de verdad a montón y lo sabemos muy bien Ujú, en las redes sociales, ujú. pero no todo trabaja para uno. Todo aplica. No, tú has podido escuchar incluso, puedes comprarte un carro para tu negocio, pero si mi negocio en el año está perdiendo, ¿de qué vale la pena que yo me compre un activo si no tengo cómo pagarlo? O sea, la idea de comprar un activo que va a ser de beneficio para mi negocio es para que yo tomara algunas deducciones ahí que me van a aprovechar. Pero si mi negocio está en pérdida o no ha ganado lo suficiente, no estoy aprovechando ese beneficio de ahí. Ujú, Entonces, no es tomarlo por tomarlo porque escuché esto y ya lo aplico, no. Hay ujú. que verificar y hay que revisar qué estrategia le Le aplica, le funciona, funciona correcto, le al funciona, momento. exacto, le funciona para cada cliente. Ahora, Ujú. como yo digo en algunos casos, ya terminé, llegó 31 de diciembre, pasó el 31 de diciembre, cierra año fiscal, ya no puedes mover absolutamente nada en cuenta bancaria. Ya tengo que hacer mis taxes. Bueno, tiene que pagar tanto. ¿Y ahora qué hago? Porque como cuando te llega el cliente de última hora, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me puedes reducir los impuestos? No hay manera. Ujú. No hay manera porque ya cerró año Año fiscal, fiscal. ya no hay otras estrategias que se puedan haber tomado antes de, entonces corresponde que uno aplique y haga de la manera más correcta todo lo relacionado a sus impuestos. Y es algo que yo siempre recomiendo, que presenten toda la información correcta con las personas que están trabajando. No omitan absolutamente nada porque después cuando hay auditorías pasa eso. Ujú. No presenté esto. El IRS te pide documentos, pues, de informaciones bancarias, hasta en algún momento hasta personales. Okay. Entonces, y cuando hay esos huecos, por decirlo, ¿y dónde está este dinero? ¿Dónde? Y uno no tiene que probarlo, cómo probarlo, es donde, bueno, pues te toca pagar tanta cantidad de dinero.
Oh my God. Fíjate que eso que dices, yo creo que a veces no pensamos más allá, ¿verdad? Ujú, Eso vuelvo y repito, me encanta el tema de la planificación porque entiendo que obviamente tienes que ver tú, por ejemplo, si ves cómo corren los primeros 3 meses de una compañía o los 6 meses, ¿no? ujú, Entonces ahí tú puedes tomar esa información y crear a partir de ahí un plan para los siguientes 6 meses correcto. para que esa persona se pueda beneficiar, volvemos a lo mismo, de estrategias que le aplican a ese negocio o a esa Ujú, persona de acuerdo a cómo hizo en sus primeros 3 o 6 meses. sí, Y ya tú puedes modificar, dar sugerencias. Ok, en la cuenta de banco podemos hacer esto, como tú dices, o quizá hay que comprar un carro, o no hay que tocar eso. Entonces, es como, me encanta porque es aplicable para cada persona, pero también es muy importante que se asesoren, exacto. que en este caso tú estudies a la compañía Ujú, y entonces tú ya vas asesorando conforme. exacto. So, si no queremos pagar, y ahora en el tema de ahorrarte en impuestos, yo sé que también, o sea, es importante y todos queremos eso, claro, ¿verdad? Ujú, Pero muchas veces, si por ahorrarnos en impuestos reclamamos muchísimo gasto, en papel, tú básicamente como compañía, incluso si eres solo, ujú, pues no generas. Tú correcto. sabes que sí, pero, Ujú, pero en papel no generas, entonces es ahí donde entra el roadblock de que si quieres comprar bienes raíces o si ujú. quieres comprar. Tu casa. Tu casa Ajá. es tal cual, tomemos en cuenta siempre para los prestamistas, sea banco, hablando de manera individual, no con Ujú, Harmony Lender. Verifican, pues, ¿no? O si tuviste un trabajo con un formulario, un salario W2, ujú, ¿cuánto generaste? Si somos dueños de negocios que recibimos brindamos servicios un 1099, te van a tomar los últimos 2 años. ujú. Entonces, en ese promedio es que ellos van a verificar, no, usted informó muy poco, entonces no calificas. Y ya para volver a, obviamente uno dice, no, yo quiero comprar mi casita, tengo que trabajar en esto, presentar, o sea, es presentar lo que es, Ajá, lo verdadero. exacto. Aquí lo importante es presentar lo verdadero. Entonces, siempre tomar en cuenta todo eso, porque al final, pues no hay nada como dormir tranquilo. O sea, hay algo que Exacto. aquí es donde uno no, uno siempre es con el tío Sam. Siempre Exacto. es mantener la ley y sobre todo mientras mantengamos en ley todos los ingresos, todos nuestros reportes correctamente, pues estamos tranquilos hasta para cualquier auditoría. Las auditorías no son malas. En ese Ujú, sentido van a verificar pues que la IRS está haciendo todo lo correcto. Usted como empresario, como compañía, ¿qué hacen ellos? El siguiente. Ya exacto. pasó Ya. y ya, no pasa nada. Exacto. Y en el tema de las auditorías son, ¿qué sería como un red flag? Que digan, voy a hacer una auditoría de compañía o eso es algo que hacen al azar. No, por ejemplo, red flag, si estamos hablando de un dueño de negocio que presenta un Schedule C como 100% dueño y pues dependiendo de mi tipo de negocio, ¿no? Yo hago uñas, pero gasto 30,000 millas y las hago dentro de mi casa, mis clientes van a mi casa. Ujú, Red flag inmediatamente, porque tú estás poniendo dirección de negocio que es tu casa, a no ujú. ser que tú vayas y tengas un registro, eso sí, de todos tus clientes cuando vas a hacer el servicio, Ese es el etcétera, ¿no? domicilio. Exacto. Ujú, Entonces, hay que verificar todo eso, ese es uno, o que pago contratistas que en el que no les presento pues su formulario 1099 y pongo cantidades exageradas simplemente para pagar menos impuestos. ujú, Entonces, todo eso, todo uno tiene que tener relación. Aquí es importante, cuando uno presenta una declaración de impuestos como contratistas o como dueños de negocios 100% dueño, hay un código ahí específico que se llama el código NICE para el ujú. IRS. Ese código identifica qué tipo de negocios tiene y ellos automáticamente están revisando de que este negocio normalmente tiene estos gastos relacionados. Cuando hay Ya. otros gastos que no son, inmediatamente pues ya genera ahí. Puede ser que sí, un año no, dependiendo de. Ajá. Entonces, ahí es donde dice todos esos reflex. Hay varias situaciones, pero por lo menos en uno de esos puntos es eso. Entiendo. So, volvemos a lo mismo. Por eso es importante que
todo eso no lo maneje una persona que sabe, porque hay veces que quizá no es que estás intentando burlar el sistema, Exacto, simplemente no no sabes, conoces. no tienes el conocimiento. Y Personas que a veces le pagan cash a sus empleados, ujú. que dicen, no, pues les pagué cash, no lo voy ¿No? O a... cómo lo reporto, cómo Ajá. sustento este gasto que realmente sí lo tuve, pero cómo lo sustento. Entonces, todos esos puntos importantes es al final lo que va a determinar, pues, que si en algún momento tienes auditoría, puede ser que sí pase, Ujú. pasa la declaración, pasa 1 año, 2 años y después es donde recién vienen todos esos problemas, pero siempre es importante documentación. Documentar si es algo que yo he aprendido ahí en todo este tiempo, es tener ahí documentado para que mañana más tarde pues tenga toda esa información correcta, que match uno, el uno, el 2 y el 3 Ujú. y ya de ahí no pasa nada. Ya. Me encanta, porque todo al final del día es planificación Sí. estratégica. Ya, planificación estratégica y como siempre te lo menciono, es proyectar mi negocio más. Exacto. Yo no quiero que mi negocio se quede en un tope de 20,000 de ganancias, sino quiero llegar a 50,000 de aquí a 3 meses. Quiero tener ese promedio que vaya subiendo. Que vayas creciendo, que vayas Correcto. elevando el network de Ya, tu propia de compañía. tu propia Como compañía. decías en el otro podcast, si la quieres vender, bueno, Ya, hay que pensar de esa manera, como una visión más grande. más ¿Cómo voy a comprobar yo que valgo, ¿no? Que mi compañía lo vale. grande. Cómo constantemente voy a ir creciendo. Y nosotros los latinos somos esos tipos de personas que tenemos así esas ideas de tipos de negocios muy buenas. Entonces, ¿por qué no pensar que si en algún momento, mientras esté todo de la manera correcta, formada, manejando un negocio, se pueda volver una franquicia? Entonces, imagínate, eso es un mundo intenso, grande para los negocios, simplemente comenzando bien desde el inicio, todo va fluyendo de una manera correcta con las personas correctas con las que uno tiene que trabajar. Exacto. Me encanta que en cada podcast tú estás plantando visión, porque, y digo esto porque en el pasado tú hablaste de formarla correctamente y seguir creciendo, ¿verdad? Ahorita estás mencionando franquicias. Esas son cosas que no se escuchan muy seguido, ¿verdad? Y me encanta porque es bueno saber que tú tienes ese enfoque. So, si tú tienes un cliente o si yo voy a ti, sé que si yo te digo, mira, mi plan es crecer, no sé cómo. Bueno, Mm, podemos hacer esto. Y correcto. ese es tu enfoque, es ver tus clientes crecer, llegar, como dijiste tú, llegar al Llegar al siguiente nivel. siguiente nivel. Me Y eso encanta. es importantísimo porque si hay alguien a tu lado que te está empujando, te ayuda con todos esos procesos, uno dice que no, qué locura le voy a decir a mi contador, a mi profesional, a mi abogado, pero cuando hay, por más educación que tenga de, por decirlo así, en la universidad, lo que sea, pero si no está al nivel que uno quiere llegar a la visión que tengo, esta persona tiene como cliente, entonces sientes que te estanca, Ajá, ¿verdad? te entiendo. Pero si estamos trabajando en conjunto, lo podemos llevar así, sigue de esta manera, de aquí a 3 meses volvemos a leer todos los reportes financieros, a ver cómo vamos yendo, qué gastos estoy haciendo de más que puedo, así como una persona, la famosos gastos hormigas, Ajá. igualito para los negocios, ¿qué es lo que puedo reducir acá que me pueda llevar a comprarme, no sé, esta maquinaria que necesito para la compañía de textilería, etcétera? Exacto. Entonces, todos esos puntos ahí son súper importantes, por eso yo digo, la contabilidad es como que la parte esencial ya cuando yo estoy en el proceso ya de que ya comencé desde el día uno de mi negocio. Desde que Exacto. aperturé la cuenta bancaria, ya estoy en el camino de crecimiento con mi compañía, entonces ya ahora tengo que seguir una contabilidad correcta y perfecta. Bueno, por decirlo perfecta, no es Te perfecta acá, entiendo. Ujú. pero para llegar a esto, voy al banco que he pedido un préstamo porque hay diferentes bancos que dan ayuda a dueños de negocios, pequeños negocios, Ujú. dependiendo del tipo de diferentes tipos de programas. Creo que escuché a alguien que me dijo, hay programas para mujeres latinas que están abriendo negocios. Entonces puedes aplicar ahí y que te van a pedir un reporte financiero. Y el reporte financiero viene en el Profit and Loss, tu balance general, y la única manera es teniendo una contabilidad. Ya, me encanta. Iba a preguntarte cómo relacionas esto con crédito, pero ya me contestaste ahí, porque es bien, bien importante. O sea, hay mucho que uno como dueño de pequeño negocio puede acceder, pero simplemente
no tiene ese ingrediente clave que acabas de decir ahí. Ya, Y todo al final del día es planificación. todo es planificado. Todo es planificación. Me encanta. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. No sé si tengas algo más que añadir. Bueno, sabemos que podemos conversar horas y horas de Del estos tema. temas, de verdad. Y la verdad que siempre como que va fluyendo, siempre vamos sacando información nueva, encontrando información nueva. Siempre es bueno escuchar de las redes sociales, pero nada más tomen en cuenta que hay que aplicarlo o nada más se aplica de acuerdo a la necesidad de uno. No todo aplica para todos. Cuando ya estén listos para algo, vayan con un profesional que los puede guiar en ese paso. Eso es muy importante para que ustedes no se ocupen en tiempo en hacer eso, sino es como decir, delegamos a otra persona que haga esta parte de aquí que yo me puedo librar, por decir de esa manera, y yo continúo con el otro proceso de crecimiento directo de mi negocio. Exacto. Me encanta eso que dijiste porque es así. O sea, delega esa parte de contabilidad Ujú. al experto, ¿no? Y tú Totalmente. encárgate de seguir generando para tu negocio, para Correcto. seguir creciendo, obteniendo clientes, etcétera. Y como dices, podríamos seguir hablando de más cosas, pero me gustaría invitar a la audiencia que vea este podcast Ujú. a que dejen preguntas específicas ahí. Quizá tenemos suerte, me dices que quizá vengas en junio, Sí. bueno, perdón, en julio, quizá otro mes. Ujú. Entonces quizá podemos tenerte con un tema específico que la gente, tenga dudas o algo Claro que así, o sí. podemos hacer quizá un Q&A, uno nunca sabe, me encantaría volverte a tener por acá. Como la vez pasada, igual, Ujú. te dejaron por aquí una pregunta. Ok, me encanta. En cada podcast, básicamente, la persona que se entrevistó previamente te deja una pregunta y tú le dejas una pregunta a esa persona, ¿verdad? Te voy a leer la pregunta para ti. Ujú. ¿Cuál fue tu temporada más oscura y qué aprendiste ahí? Wow. No sé si decir la oscura, pero siempre en el camino de este aprendizaje hay esos pequeños baches que uno tiene, ¿no? Y lo único que queda es aprender para no caer en lo mismo. Como dices, si tú tropiezas con esa piedra y quieres volver a tropezar con la misma piedra, ya es otra cosa. Pero si tropezaste, eso te va a hacer a ti más fuerte y es algo personalmente que a mí me ha pasado. En todo este tiempo, a lo menos en estos últimos años, he aprendido de muchas personas, he aprendido de mis propias experiencias y lo único que diría pues es pues continuar, pararme y continuar y mejorar en lo que no hice o lo que hice y lo hice mal, pues hacerlo mejor en otra oportunidad. Ok. Gracias, Leslie. No, a ti siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos a este episodio de buenísima, buenísima información. No dejen de compartirlo con alguien que se pueda beneficiar de la misma y no olviden suscribirse al canal para que les llegue la notificación de los otros episodios que vamos a tener, que siempre con la intención de añadirte valor. Y no olvides seguirme en las redes sociales, @NellyCredit. Nos vemos en el próximo.